Entonces vamos a dar lectura una vez más a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Quizás lo podemos decir en forma audible. ¿Han traído sus Biblias, hermanos? Ok. Vamos entonces a leer todos juntos. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz para aquel que lo recibe con un corazón dócil. Señor, imploramos la presencia de tu poderoso Espíritu para que puedas tú limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para que la iluminación de tu Espíritu nos haga ver y entender tu palabra, porque estamos en el tiempo del fin. Gracias por tu amor, gracias por tu iglesia bendita que la compraste con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén. Hay en la versión Reina Valera, ¿no? Es lo que acabamos de leer. Dice que el dragón, ¿quién es el dragón? No es el dragón chino, ¿no? Sino es el dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Diablo y Satanás. Dice que se fue, tenía ira, una ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer una guerra, ¿no? Una guerra. Y dice en algunas versiones contra el resto, dice, contra el resto de la descendencia. En otras versiones dice contra los demás descendientes, ¿no? El resto de sus hijos, dice en otra versión. ¿Quién es ese resto de sus hijos? ¿Quién es esos demás descendientes? Es un pequeño grupo que se llama el remanente fiel del Dios, que tiene una característica. Dice que obedecen, ¿qué cosa obedecen? Los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesucristo. En otra versión dice, se mantienen fieles al testimonio de Jesús, ¿no? Tienen también el testimonio de Jesús. Hermanos, el título del sermón de esta mañana es el remanente de Dios y los movimientos disidentes. Entonces, las dos características centrales del remanente de Dios, ¿cuál es? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿ustedes creen que estamos en el tiempo del fin? ¿Estamos en el tiempo del fin? Hermanos, estamos viviendo en tiempos en que la iglesia va a ser atacada. Y la iglesia va a ser atacada, ¿de dónde? ¿De dónde va a ser atacada? Va a ser atacada de dentro también, y va a ser atacada también de afuera. Porque el dragón, ¿cómo está el dragón? ¿Cómo es su actitud el dragón? Está airado, y en otra parte dice, ¿cómo está airado?
como un gatito, dice, ¿no? ¿Cómo está airado? Como un león rugiente, buscando a quién, buscando a quién devorar. Debemos entender entonces por qué están surgiendo movimientos disidentes en la iglesia. Debemos identificarlos, así como saber bien nuestra doctrina para que no seamos engañados en el tiempo del fin. Por eso el propósito de este sermón es que los creyentes que no tengan claro el tema del remanente de Apocalipsis 12:17 conozcan bien este texto de manera que no sean engañados por cualquier movimiento que se levante en este tiempo, porque algunos son sensacionalistas y aprovechadores y dicen que la iglesia adventista se va a hundir, va a desaparecer, dicen, ¿no? Y por consiguiente van a surgir otras naves, dice, diferentes, que van a tener la verdad y están animando a abandonar el viejo barco de la iglesia, de la verdad, para unirse a otro que dice tener la verdad. La Biblia es nuestra ancla segura. La Biblia nos enseña por sí misma lo que va a acontecer en los tiempos del fin. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y vamos a usar muchos textos bíblicos para explicar un poquito, porque esto se necesita tener la información correcta de lo que está ocurriendo, va a ocurrir, y qué dice la Biblia al respecto. El Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, que dice, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos es el énfasis, algunos apostatarán de la fe. Jeremías capítulo 13, versículo 26. Jeremías 13:26 dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas? Que profetizan la mentira, de los profetas que claman el engaño de su corazón. Hay muchos engañadores. Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo 18:7. Dice la Biblia, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Dice la Biblia, ay del mundo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero, dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo debe trabajar libremente en los corazones sinceros, en los corazones que se han sometido a Cristo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad en este tiempo del fin. Juan 16, Primera de Corintios, capítulo 11, 19. Primera de Corintios 11, 19 dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos. Dice, interesante, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, en la iglesia a veces va a ocurrir que haya secciones, pero por sus frutos los vamos a conocer. ¿Hacia dónde van? ¿Qué persiguen? ¿Qué están haciendo? Y eso el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos para poder mirar. Según de Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos. ¿Cómo serán esos tiempos? Difíciles. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Falsos profetas y falsos maestros.
entre fuera de la iglesia. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? Entre vosotros, los cuales encubiertamente, ¿cómo es encubiertamente? ¿Así por fuera o cómo es? ¿Cómo es encubiertamente? Por abajo, ¿ah? Sin que sepa la gente, aparentemente, encubiertamente se deslizan, ¿como qué? ¿Cómo te ha picado alguna serpiente a veces? No, ojalá nunca nos pique una serpiente. Pero la serpiente, ¿cómo camina la serpiente? ¿Cómo se arrastra? ¿Ah? Paradito dice, acá estoy la serpiente, ¿te voy a picar? No, se arrastra por el suelo y comienza a moverse de manera sigilosa, encubiertamente, ¿no? Y entonces, hermanos, introducen pensamientos, herejías destructoras, negando incluso a Cristo, quien los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3 dice, ante todo sabe esto, que en los últimos tiempos, ¿qué va a haber? Va a haber, vendrán burladores. O sea, se van a burlar de la iglesia, se van a burlar de los hermanos, ¿no? Dice con su sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? ¿Ah? Sarcasmo es como una burla, como algo que te lanzan, que no, pero es es algo que no es directo, sino es indirecto, cosas indirectas que te mandan allí, cosas sarcásticas, pero van a seguir sus propias pasiones. O sea, por fuera parecen buenos, pero por dentro son como los lobos rapaces que siguen sus propias pasiones. Impías, dice, interesante. O sea, fácilmente pueden haber personas que pueden parecer, pero pueden llevar a los jóvenes o a los niños o a los ancianos o a los adultos, los pueden llevar por senderos equivocados y los pueden desanimar. Judas 1:18, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá, eso es lo mismo, mire, habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Para ello usan la vieja política de los humanos, ¿no? Criticar a la iglesia que está en apostasía y decir que todos se van a perder y que ellos quieren ganar adeptos, hermanos, pero Dios, que es misericordioso, ha prometido sostener a su iglesia. ¿Ok? Dios es misericordioso y ¿saben qué? Es interesante que acá tengo un librito rojo y quisiera leerles un poquito en la página 103, esta es Joya de los Testimonios, tomo 2, y dice acá, brevemente les voy a leer la página 103, una partecita nomás. Dice acá, desconfiad. Cuando Satanás empezó a sentirse desconforme en el cielo, no presentó su queja delante de Dios y de Cristo, sino que fue entre los ángeles que le creían perfecto y les hizo creer que Dios le había hecho una injusticia al preferir a Cristo. ¿Están entendiendo? Cuando Satanás se sintió disconforme, no se presentó ante Dios directamente ni ante Cristo, no se presentó, sino que hizo, se fue a los ángeles, porque los ángeles lo creían, ¿cómo lo creían? Perfecto. Entonces metió cizaña. ¿Cómo podríamos traducirlo en estos tiempos? Cuando un hermano tiene algo, una hermana tiene algo contra alguien, no va con la persona, sino ¿con quién va?
con los hermanos por atrás, comienza a meter, ¿qué cosa? Cizaña. Entonces, usted puede identificar a aquellos que tienen el Espíritu de Dios y tienen el Espíritu del enemigo. ¿Puede o no puede? Claro, porque si alguien tiene algo contra alguien, tiene que ir a la persona directamente, y no debe estar difamando por atrás. Si yo estoy algo descontento con algo, ¿qué debo hacer? Ir a la persona. ¿Satanás qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Fue a Dios y a Cristo a manifestar su descontento? ¿Fue o no fue? No fue. ¿A quién fue? A los ángeles. Perdió su inocencia. Dice, el resultado de esta falsa representación fue que, por simpatía con él, escuchen bien, una tercera parte de los ángeles perdió su inocencia, su elevada condición y su feliz hogar. O sea, al escuchar a Satanás, los ángeles, como lo consideraban perfecto, creyeron en él y se perdieron igual que él. Traduciéndolos en estos tiempos, cuando alguien se le acerca para hablar algo de otro o de alguna cosa, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Stop. Para. Anda y dile a la propia persona. No metas cizaña. Arregla con él. Ve con él. No infectes la iglesia. Porque mucha gente que escucha a esta persona, que probablemente puede ser que tenga muchos años en la iglesia, o sea, una persona que aparentemente no es correcta, esa actitud lo desacredita. ¿Por qué? Porque sigue exactamente el ejemplo de ¿quién? Del gran revelador, el que se reveló con Dios en el cielo. Y puede ser que fácilmente se deje arrastrar y se pierda, igual que la tercera parte de los ángeles que se perdieron juntamente con Satanás. Y acá, hermanos, hay otro, acá en la página 104, dice: hermanos, como embajadora de Cristo, os amonesto a que desconfiéis de estas cuestiones laterales que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. El enemigo ejerce gran poder, escuchen bien, sobre las mentes que no están cabalmente fortalecidas por la oración y establecidas en la palabra de Dios. O sea, es fácil que el enemigo pueda influenciar. Acá en la página 105, el enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Interesante, o sea que el diablo también hace su campaña evangelística. ¿Ah? Él también está preparándose, dice, para hacer su último asalto, su última campaña contra la iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, y mucho menos puede ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado, y cuando da otro paso adelante, no le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra, jactándose, ojo, pestaña y ceja, de su independencia. O sea, el enemigo de Dios pues no quería trabajar, no bajo las órdenes de Dios, sino independientemente, hacer su propia voluntad. Bajo la influencia especiosa y hechicera de Satanás,
obedecen a los peores impulsos del corazón humano y sin embargo creen que Dios les está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Verán que la independencia de que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás pueda forjar en torno a las mentes desequilibradas. O sea, esas cadenas no son visibles, sino esas cadenas tienen que ver con encadenar la mente. Y Satanás los prende en sus manos y sus acciones no son acciones santificadas. Por último, dice, el objeto de Satanás, página 107, es deshonrar a Dios y su obra con todo elemento no santificado para lograr este designio. Los hombres a quienes usa como instrumentos para hacer esta obra son cegados y no ven lo que están haciendo hasta que están tan profundamente envueltos en la culpabilidad que piensan que ya sería inútil tratar de recobrarse y arriesgándolo todo, continúan en la transgresión hasta el amargo fin de la destrucción total. Hermanos, por eso hay que ponerse la armadura, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a ponernos la armadura de Dios? Hay que estar armados, porque hermanos, el enemigo viene con sus armas, pero hay que estar armados y con los ojos y los oídos, ¿cómo deben estar? Bien cerrados. ¿Ah? ¿Cómo tenemos que estar? Con los ojos y los oídos bien abiertos. ¿Por qué? Porque es tan importante identificar, ¿no? Al enemigo, hay enemigos, ¿no es cierto?, de la obra de Dios. Por eso, hermanos, dice Efesios 6, 15 y 17, debemos estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No, hermanos, en primer lugar, entonces, vamos a definir el término remanente del pueblo de Dios, ¿no? Remanente es un pueblo, un pequeño grupo del pueblo de Dios, ¿no? Que a través de problemas, a dificultades. Hermanos, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios ha tenido problemas en el pasado? ¿El pueblo de Dios ha sido perseguido? ¿El pueblo de Dios ha sido vituperado? Sí, pero el pueblo de Dios ha seguido adelante. ¿Por qué? Porque a pesar de las guerras, las persecuciones y las apostasías, han permanecido leales a Dios. Este remanente fiel permanece fiel hasta la venida de Jesús. Ahora, la característica de este remanente es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, en el entendimiento que el testimonio de Jesús es la revelación profética manifestada específicamente en esta iglesia del remanente fiel, que surge de la profecía de los 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Esto es de que la palabra de Dios es la luz mayor, ¿no? Y los escritos de la hermana Elena G. White es una luz menor que alumbra, que no cambia, sino corrobora la verdad profética. Y eso es interesante, hermanos queridos, que el resto, dice en el griego, es aquello que es dejado, pero es preservado por la gracia de Dios. Y este remanente tiene una misión que cumplir en la tierra. Hay dos remanentes en la tierra. Un remanente que permanece fiel a Dios y el otro remanente que es infiel a Dios. ¿Cuál es ese remanente que permanece fiel a Dios?
hay otros textos que nos van a ayudar. Por ejemplo, Apocalipsis 2:24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Estos fueron creyentes que permanecieron fieles en el tiempo pasado y no se contaminaron con doctrinas de Jezabel, que tenían que ver con doctrinas del paganismo, con tradiciones, con filosofías griegas, apostasías políticas, conveniencias por dinero. Otro texto es Apocalipsis 3:2, ¿no? El remanente fiel. ¿Qué dice Apocalipsis 3:2? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Cómo debe estar el remanente fiel? Vigilante, ¿no? Cuando parecía que la iglesia de Sardis había muerto por dejar las enseñanzas de Juan el Bautista, había creyentes que se mantenían firmes en su primer amor. ¿Cómo es ese primer amor, hermanos queridos, cuando tú te entregas a Jesús? ¿Cómo es ese primer amor? ¿Ah? ¿Cómo es ese primer amor cuando tú te enamoras de alguien, por ejemplo? ¿Cómo es ese primer amor? ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se ha enamorado alguna vez? ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguien se... ¿Cuántos se han enamorado, hermano? Yo me he enamorado, señor. ¿Ah? De mi Rosita, ¿no? ¿Ah? Cuando uno se enamora, hermano, ¿cómo es cuando se enamora? ¿Está triste o está feliz? ¿Ah? ¿Qué hace cuando se enamora? Parece que uno camina en las nubes, está contento, está feliz, ¿no? Y puede hacer cosas increíbles, ¿no? Y después, ¿qué pasa el primer amor? ¿Qué pasa? ¿Debe pasar ese primer amor? ¿Ah? ¿O se debe mantener? ¿Ah? Ustedes saben, ¿no? En el primer amor, ¿cómo van? ¿Separados así en fila india o van agarraditos de la mano? ¿Ah? ¿Cómo es cuando te enamoras? ¿Ah? Lo primero que quieres hacer es agarrarle la mano, ¿no? A tu prometida o del brazo, alguna cosa, ¿no? Pero después que se casan, te parece que se olvidan, ¿no? Pero hermanos, de igual manera, el primer amor en espiritualmente es cuando tú le entregas tu corazón a Dios. Y ese primer amor no debe morir nunca. Ese primer amor debe estar como una flor cuando tú le echas agua. A una flor hay que echarle agüita, ¿no? Si tú no le echas agua, a una plantita se muere. Ese primer amor por Cristo tiene que estar regado por el poder del Espíritu Santo, regado por la comunión con Cristo Jesús. Y uno tiene que estar contento de agradar a Dios, contento de trabajar a Dios, por Dios. Y hermanos, ese primer amor ellos no habían abandonado. En Apocalipsis capítulo 12, 17 se reitera, ¿no? Resto de las personas que guardan los mandamientos de Dios. Y ese guardar los mandamientos de Dios es por obligación o por amor. ¿Por amor a quién? Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Ahora, Apocalipsis 11:13 dice, ¿no? En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron, ¿qué cosa? Gloria al Dios del cielo. Allá, indíquenle, mire, hay un lugarcito especial, ¿verdad? Las diaconisas pueden ayudar a los bebitos, ellos. Hermanos, pero es tan importante, pero hay un remanente que no es fiel. ¿Dónde está? ¿Qué dice Apocalipsis 9:20? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto es del resto de las personas que ni siquiera los problemas, ni siquiera las dificultades de las plagas los van a hacer reaccionar. Otro texto está en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? ¿Los que se van a salvar? Los que le traspasaron es el resto de aquellos que
se burlaron de Cristo, lo condenaron, ese resto se va a perder. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, este resto que va a estar engañado dentro de la iglesia popular y también de las iglesias protestantes, no van a ser engañados. Por eso que, hermanos queridos, tenemos que estar vigilantes. Va a haber un resto de gente que no va a querer salir de las tradiciones y filosofías. Pero Apocalipsis 25 dice también, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera. Hermanos, ¿usted quisiera resucitar después del milenio? ¿Cuántos quisieran resucitar después del milenio? Duermen bastante, pues, ¿no? 1000 años ahí, bastante, bien descansaditos, ya resucitan después del milenio. Pero ¿qué va a pasar a aquellos que van a resucitar después del milenio? ¿Ah? ¿Cómo van a resucitar? Con el mismo carácter que tenían en la tierra. ¿Y van a resucitar para ser salvos o van a resucitar para ser destruidos? Para ser destruidos. Ahora, hermanos queridos, en el contexto del capítulo 12, ¿no? 17, del capítulo 12, el capítulo 12 se divide en 3 partes, ¿no? La primera parte es la iglesia pura, ¿no? Ya hemos leído 12, 17, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Entonces el dragón se airó contra la mujer, ¿no es cierto? Aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Apocalipsis 12 en su contexto nos habla pues de la mujer. En la primera parte nos habla de la iglesia pura, ¿no? Y la segunda parte nos habla de Apocalipsis 12, 7 al 12, donde Satanás es expulsado del cielo. Y la tercera parte, Apocalipsis 12, 13 al 16, nos habla de que esa iglesia vuela como un águila a una tierra desierta y viene aquí a los Estados Unidos, y aquí surge la iglesia visible en 1844. Hermanos, ¿ustedes están contentos porque la iglesia adventista del séptimo día guarda los mandamientos de Dios? ¿Ustedes creen que la ley de Dios vive y permanece para siempre? ¿Ustedes creen que solamente la ley de Dios está en Éxodo 20? No, ¿dónde está la ley de Dios? La ley de Dios está también en Apocalipsis, porque en el Nuevo Testamento, no solo en Apocalipsis, sino en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 3:22 dice, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mire cómo se engrandece los 10 mandamientos en Primera de Juan 5:2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y Deuteronomio 8:6 dice, guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y Juan 12:47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hermanos, qué hermoso es guardar los 10 mandamientos. Ahora, saben que en la investigación pequeña que hice aquí, encontré que los 10 mandamientos están en el Apocalipsis. Por ejemplo, en Éxodo 23 al 17 están los 10 mandamientos, ustedes ya saben, ¿no? Pero los 10 mandamientos se encuentran en Apocalipsis 12 al 15. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí en Éxodo 23, ¿qué dice Éxodo 23? No tendrás dioses, otros dioses. Y en Apocalipsis 13:14 y Apocalipsis 13:8 dice que hubieron personas que adoraron al
Al dragón. ¿Y a quién hay que adorar? ¿Al dragón o a Dios? A Dios. En Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y en Apocalipsis 13:5 habla de un poder que manda a hacer una imagen. Pregunto, ¿debemos adorar a las imágenes o debemos adorar a Dios? A Dios, no a las imágenes. ¿Por qué no a las imágenes? Porque son hechas por manos humanas, porque nosotros adoramos al Dios creador, no a las cosas creadas. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, está en Éxodo 27, y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 6, dice, en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios, y abrió su boca para blasfemar contra Dios. En otras palabras, está hablando de alguien que está blasfemando a Dios, tomando su lugar para poder interceder, ¿no? Y nosotros sabemos que el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Éxodo 20:13, el mandamiento número 6, ¿no? Dice, no matarás. Y Apocalipsis 13:15 dice, la imagen de la bestia hace matar a todo aquel que no lo adora. Mire el contraste, ¿no? ¿Debemos matar, hermanos, nosotros? No. Pero el poder falso mandará matar a quienes no adoren a la bestia. No cometerás adulterio. Está también en Éxodo 20:14. Y Apocalipsis 14:8 dice que Babilonia comete fornicación. En otras palabras, adultera la palabra de Dios. Pregunto, ¿Dios ama el adulterio? No. ¿Qué ama el Señor? Ama la pureza. Miren este contraste, ¿no? Éxodo 20:16 dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Apocalipsis 13:11-13, el diablo engaña a los habitantes de la tierra con señales. En Éxodo 20:17 dice, no codiciarás cosa alguna. Y en Apocalipsis 13:4 dice, codicia, toma la adoración, enfatiza. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así, hermanos, el remanente fiel guarda la ley de Dios. El remanente infiel pisotea la ley de Dios, persigue. Ese es el remanente infiel. Ahora, hermanos queridos, también el dragón se llena de ira y persigue. Pero, hermanos queridos, entonces, ¿por qué el remanente fiel guarda la ley de Dios? Porque tiene el testimonio ¿de quién? De Jesús. Entonces, en segundo lugar, el remanente de Dios tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? Es una revelación de sí mismo a través de los profetas, inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a mirar un poquito este aspecto. Apocalipsis, porque dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, ¿no? Ese es Apocalipsis 19:10, pero vamos a mirar un poco Apocalipsis 1:9 para poder entender esta parte. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, dice, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamado Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Por qué Juan el apóstol estaba en Patmos? ¿Por qué? ¿Por qué lo había puesto Nerón en la cárcel? ¿Por qué lo había mandado a la isla de Patmos? Por dos cosas: por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Porque él había sido un testigo presencial de Jesús y él lo había aceptado a Jesús como Dios y como su Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mencionaba que Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Pregunto, ¿Jesús se mostraba que iba a aparecer en el Antiguo Testamento?
Sí, ahora Jesús se muestra real cuando Él nace de una virgen, cuando Él sigue su ministerio, cuando Él muere en la cruz y cuando Él resucita. ¿En quién somos salvos nosotros? En Jesús. Juan estaba preso en la isla de Patmos por el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello y vi el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando de los mártires, se está hablando de aquellas personas que murieron en el pasado en el Coliseo Romano y murieron otra vez por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. En otras palabras, tenían ese testimonio como una posesión propia y ellos fueron al martirio. Finalmente, dice acá Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, cuando hayan acabado su testimonio, los dos olivos, ¿quiénes son? El Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando terminen su testimonio a través del remanente fiel, ¿qué va a pasar? Habría una persecución. ¿De qué está hablando? De la profecía de los 1260 años, que empieza en el 538 y termina en 1798, los 1260 años. Al final de eso, entonces, se le daría la muerte, el golpe de muerte a la bestia. Bueno, hermanos, pero ¿quién es el espíritu de profecía? ¿Quién es el espíritu de profecía? ¿Ah? ¿Quién es? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Cómo podemos identificar que el espíritu de profecía se dio en el linaje de Juan? ¿Cómo podemos identificar? Muy bien, hay textos que apoyan. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 8 al 10. ¿Ok? Dice que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. 1 Corintios 12, 28. Hay un don de profeta. 2 de Pedro 1, 21. Hombres santos hablaron la profecía inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta tres cosas. En primer lugar, esta iglesia se levanta como producto de una profecía. ¿Cómo se llama esa profecía? La profecía de Daniel 8:14. ¿Qué dice esa profecía? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. ¿Qué ocurre en esta profecía? Dos cosas. Una cosa en el cielo y una cosa en la tierra. ¿Qué ocurre en el cielo? El Señor Jesús pasa del lugar santo al santísimo. ¿Y qué ocurre en la tierra? En la tierra se hace visible el remanente de Dios que viene desde el principio, pero ahora se hace visible para predicar el triple mensaje angélico. ¿Cuál es ese remanente que sale al final de la profecía de los 2300 tardes y mañanas? ¿Cuándo empieza esa profecía? En el año 457 y se va y corre, antes de Cristo, corre hasta 1844. Y ahí nace y sale visiblemente el remanente que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora,
esa característica, esa interpretación y esa verdad profética, ¿no?, se esparce, se explica a través de la palabra de Dios y también del espíritu de profecía. Esa profecía del santuario que habla del Antiguo Testamento, que tiene que ver con esa profecía de los 2300 tardes y mañanas, se explica a través de Hebreos y se habla acerca del ministerio de Jesús en el cielo como sumo sacerdote. Jesús pasa del lugar santo al santísimo, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué está haciendo en el cielo? Empieza la labor que está especificada en Apocalipsis 14. La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué hace Jesús en el cielo? Está haciendo una obra de juicio. Todas esas verdades, ¿no?, se encuentran en la palabra de Dios y son también amplificadas con el ministerio de la hermana Elena G. White. Ahora, ese remanente fiel va a permanecer fiel hasta el fin. Indudablemente que no todos los que pertenecen a la iglesia adventista se van a salvar, sino solamente los que son el remanente fiel. Pero esta iglesia va hasta el fin. También el remanente fiel vendrá de las otras iglesias, porque habrá un rebaño y un pastor, no habrá varios rebaños. Ahora, en estos últimos minutos vamos a ver el concepto erróneo del remanente de los movimientos disidentes. Por ejemplo, los davidianos. El remanente, dicen ellos, son los cristianos. Los 144,000 son los primeros frutos, que son los davinianos. Estos son los gobernantes de las tribus en el monte de Sión y se van al cielo. Los demás se quedan en el mundo y tienen que salir de Babilonia. A ellos se les llama el remanente. Conclusión, los davinianos, que se llaman, no sé si ustedes han escuchado, la vara del pastor. ¿Han escuchado, no? Creen que la descendencia de la mujer forman dos grupos. Los cristianos, que nacen de la vara del pastor, ellos son los 144,000 que entran al monte de Sión, tomando Apocalipsis 14:1, dice que ellos son las primicias. Ellos dicen también que el segundo grupo remanente son los que aceptan el mensaje de la vara del pastor, tomados de los gentiles del mundo y tomados también de Babilonia, que es la iglesia adventista. Eso es interpretación, ¿no? Dicen que la vara del pastor le dará aliento al mensaje del tercer ángel para proclamar el otro mensaje del otro ángel de Apocalipsis 18:1, y dicen entonces que ellos, los de la vara del pastor, son los 144,000 puros. Bueno, Hope Internacional es otro movimiento. Hay un grupo de miembros de su iglesia que son leales del Señor y dicen que solamente toda su iglesia son el remanente en un 100%. El otro movimiento de la Reforma, dice el movimiento de la Reforma que la simiente de la mujer es la iglesia adventista y el remanente son ellos, la iglesia de la Reforma. Dicen que la iglesia adventista en su totalidad se va a perder, porque es la iglesia de la Odisea. Dicen que Dios sacará de afuera un remanente purificado que terminará la obra. Ellos concluyen diciendo: la iglesia adventista del séptimo día será dejada por su apostasía y la iglesia de la Reforma será llamada los puros, y ellos son el remanente de Dios. Y en el mismo concepto
de que ellos son el remanente fiel y que han salido de Babilonia, que es la iglesia adventista del séptimo día. La característica de este grupo es de corte, todas las propiedades están concentradas en su líder, creen en las fiestas del Antiguo Testamento, es un movimiento que critica a la iglesia adventista y usa los escritos de la hermana G. de White de acuerdo a una conveniencia particular. Los restrepistas, este grupo centra su salvación en el vegetarianismo y creen que el remanente de Dios debe salir de las ciudades y vivir en el campo. Igual ellos manejan los diezmos y ofrendas y dicen que se les debe dar a ellos y creen que la iglesia adventista es Babilonia. Hay muchos grupos más que por factor de tiempo no voy a mencionar, pero en conclusión, en resumen, todos estos movimientos dicen que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que cayó en apostasía y todos sus miembros se perderán a menos que se vayan con ellos, porque ellos son el remanente fiel. Babilonia, enseñan que la iglesia adventista está en decadencia espiritual, es una iglesia contaminada y apóstata que ha perdido el favor divino, por lo tanto, la condición de la iglesia es peor que cualquiera de los otros cuerpos religiosos que forman la Babilonia del tiempo del fin, por lo tanto ellos dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Una diferencia adicional entre que alumbre nuestra mente con el cuarto ángel. Los reformistas dicen, según los reformistas, aquel otro ángel de Apocalipsis 18:1, que ilumina la tierra con su gloria, representa su movimiento, la iglesia de la Reforma. Ellos son los fieles a quienes Dios usará en la finalización de su obra para dirigir el último mensaje de amonestación al mundo. ¿Qué dicen los adventistas del séptimo día? Los adventistas, sin embargo, creemos que Apocalipsis 18:1 se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, cuando el ángel poderoso desciende del cielo, amplifica el mensaje del segundo ángel y se une al mensaje del triple mensaje angélico en la terminación de la obra para este mundo. Los reformistas, en su Santa Cena, solo los reformistas bautizados participan. Los adventistas, no es exclusiva para los adventistas, sino inclusiva para todo aquel que se arrepiente. Los reformistas, solo los vegetarianos se bautizan. Los adventistas, solo los que aceptan a Jesús como su Salvador personal y aceptan las doctrinas básicas de la fe, que incluye guardar la ley y el santo sábado, se bautizan. El vegetarianismo no es un asunto de salvación. Los reformistas, si alguien se divorcia, nunca más se puede casar. La iglesia adventista, si se divorcia, la parte inocente se puede casar. Los reformistas se salvan por las obras, los adventistas se salvan por la gracia de Jesucristo. Conclusión, ¿qué dice la Biblia? Solo hay un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué habla la Biblia acerca de Babilonia? Son los que fornican con la verdad bíblica, la adulteran, es la mezcla de la fornicación de la iglesia popular, las apostasías del movimiento protestante, la unión con el espiritismo y las filosofías diversas diabólicas son el sincretismo que son Babilonia. Y estos a su vez pisotean la ley de Dios, pisotean el sábado. La iglesia adventista nunca podrá ser Babilonia, porque nunca se ha rebelado contra Jesús y su santa palabra. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Aceptamos la palabra de Dios como la única norma de fe y de práctica. Pregunto, ¿cuántos quisieran permanecer fieles a Jesús? El remanente fiel predica el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuántos creemos que Jesús es nuestro Salvador? Amén. ¿Cuántos
creemos que la ley de Dios se debe guardar hasta el fin. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que el sábado es el día de guardar y es la señal entre el pueblo de Dios y los que no lo son? ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? ¿Usted quisiera que Jesús venga por segunda vez? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? La iglesia adventista está sentada en la palabra de Dios, no en las tradiciones humanas. Cuando venga por segunda vez, queremos alzar nuestras manos y decir: este es nuestro Dios. Hemos confiado en tu palabra, hemos amado a Jesús, hemos guardado tus mandamientos, hemos vivido en comunión con Dios, hemos aceptado las normas cristianas, hemos vivido de acuerdo a tu palabra y tu Señor.